Y muchos de nosotros quizá, aunque ya llevamos un par de días en el 2022, todavía seguimos pensando en situaciones y asuntos que han ocurrido el 2021, el año pasado. Y es muy natural. Yo me recuerdo cuando llegué a Colombia un par de años atrás, el 2002, 2003, llegué justo para un diciembre, ¿sí? Así que pasé mi primera Navidad, recién llegadito, pasé la primera Navidad aquí en Bogotá, en Colombia. Tenía susto, ¿sí? Se sentían, en esos días previos, se sentían pólvora, uno ya lo sabe, pero en ese tiempo yo tenía miedo, dije, uy, se nos metió la guerrilla. Pero uno desconoce esas cosas, ¿sí? Vengo de otra cultura, y claro, yo estaba en la cama acostadito y yo sentía esa pólvora, que ahora sí sé de qué se trata, pero en ese momento sentía miedo. Pero bueno, esas son anécdotas que a uno le suceden. Pero también algo que vi en ese mes, o en esos días de Navidad, y desde ahí lo vengo viendo todos los años, son los años viejos. Y me llamó mucho la atención cuando llegué aquí a Bogotá, porque de hecho en ese tiempo, 2003, se veía todavía bastante se veía. Y en los pueblitos también, ¿cierto? En Boyacá creo que se ve muchísimo. Sí, para esa parte de Santander, bueno, para la costa, qué decir. Pero yo veía esos y no me atrevía a preguntar, y en algún momento me dio esa valentía y pregunté, ¿y eso qué es? Se me hacía raro, ¿sí? Y todos los muñecos, ¿cierto? Que son hechos de cartón o otros de ropa rellenos de paja también, ¿cierto? O de otras cosas, pero todos tenían una foto, ¿sí? En la cabeza. Algunos en ese tiempo estaba Uribe, así que el presidente tenía fotos de la cabeza de Uribe, querían quemar a Uribe. Habían otras fotos de otros personajes políticos. Me recuerdo también uno que decía, aquí decía, es mi suegra. Es mi suegra. Y yo dije, ¿y ese por qué dice mi suegra? No, ahí me explicaron. Es que las cosas malas que pasan, el año viejo, ¿cierto? Lo quieren quemar para que no vuelva a suceder el 2000, o en este caso el 2022. Pero yo digo que quizás nosotros o cada uno de nosotros tiene situaciones, ¿cierto? Que quiere olvidar. Hay situaciones que quizás en el 2021 se dieron, que uno dice, no me gustaría haber pasado por esa situación. Quizá a alguno de nosotros se le ha muerto familiar. ¿A quién le gusta pasar por eso? A nadie, ¿cierto? Otros se enfermaron con el bendito COVID. Bueno, yo fui uno de esos. Nos enfermamos con mi esposa, mi suegra, y uy, tremendo, eso fue tremendo. Son días que yo quisiera olvidar. Es más, en este tiempo, 2021, vi muchos años viejos, ¿cierto? En referencia al COVID. ¿Sí? Mucha gente quiere olvidar esta etapa, 2020, 2021. Mucha gente quiere olvidar esa etapa. ¿Cierto que sí? Y es verdad. Otros se enfermaron, otros quizá sucedieron otras cosas, otros entraron en crisis, otros tuvieron que cerrar empresas. ¿Sí? Y yo quiero decirle una cosa, está mal, o sea, no está mal cerrar la empresa porque uno tiene que ser inteligente, pero tampoco se puede quedar en el pasado. Tiene que volver a abrir su mente a nuevas metas en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ahora no es que yo vaya a salir, ¿cierto? El próximo año a ver ahí por la calle aparezca un año viejo con la foto del pastor Simón. Ahí sí que es grave. ¿Ah? Aunque muchos quisieran poner la foto ahí, ¿no? Pero bueno, creo que todos quisiéramos en algún momento querer
olvidar algo, una etapa de la vida. Hay cosas muy lindas que suceden, pero también hay cosas bien feitas que uno quisiera olvidar. Salmo 51. Yo veo a un hombre de Dios que la palabra lo describe que es al corazón de Dios, que es el rey David. Un hombre bueno, un hombre adorador, un hombre que busca de Dios, un hombre que tiene un corazón para servir a Dios, pero que hay algo que él quiere olvidar. Y Salmo 51 es una de esas etapas o ciclos que vivió el rey David, que dice, no, eso yo quiero dejarlo como año viejo. Yo quiero dejarlo para el olvido. ¿Sí? Y Salmo 51, lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Es una oración que hace el rey David. Es un clamor profundo, así como estudiábamos en estos días, ¿cierto?, sobre el clamor y la oración que hace Jesús en Juan 17, pues el Salmo 51 es un clamor profundo que hace David. David había cometido errores, tenía algunas cosas que estaban mal y que él ya en su corazón no quería seguir cargando. Quizás cuando él escribió el Salmo 51 ya habían pasado algunos años, ¿sí? Para poder entender más, quizá es bueno irnos al segundo libro de Samuel y entender cuál es la situación que se describe, porque hay que tener un cierto soporte, un cierto colchón para poder entender por qué escribe David este salmo y por qué lo escribe de esta forma. ¿Sí? Dice en el capítulo 12 de segunda de Samuel, versículo 1, dice que Jehová envió a Natán, a un profeta, a donde David. Dice también en el capítulo anterior que David, en el capítulo 11, dice que David estaba en el terrado o en el techo, mejor dicho, caminando por el techo, ¿cierto?, de su torre, del castillo a donde él estaba, y dice que a lo lejos observó a una mujer hermosa, y esa mujer hermosa se llama Betsabé, ¿sí? Y dice que mandó a uno, ¿cierto?, de los cercanos a él, a buscar a esta mujer, y dice que se juntó con ella, durmió con ella, y concibió un hijo. Más o menos, hay que darle un tiempo para entender esto, ¿cierto? Entre que David vio a la mujer, concibió al niño, tienen que haber pasado unos buenos días, ¿cierto que sí? Porque el pecado no se gesta así, sino que se va gestando poco a poco. Y dice que ya pasado unos días, la mujer se dio cuenta que estaba embarazada o estaba encinta. Ahí ya decimos que ya al menos para que una mujer se dé cuenta, mínimo un mes. ¿Cierto que sí? Mínimo un mes. Algunas mujeres hasta 3 meses, algunas no se dan cuenta sino cuando tienen el niño. Sí, es verdad, es verdad. ¿Sí? Entonces decimos que pasó tiempo en pero David recibe esa noticia, ¿cierto? Y llega, en el capítulo 12, llega Natán, el profeta David, y dice, y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos justamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para que el caminante que había venido a él.
sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Resumiendo, lo que Natán le está diciendo a ese hombre es: usted, David, usted se sirvió de una corderita que no le pertenecía, teniendo mucho, no le pertenecía. Y ahí empezó el calvario de nuestro amigo David. Ahora en el Salmo 51 vamos a entenderlo mucho mejor. ¿Sí? Porque dice en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David entendía que el castigo por haber hecho lo que realizó era la muerte espiritual y física. Era muerte. El castigo que él debía cargar era muerte. Pero Dios tuvo misericordia. Si usted sigue leyendo el capítulo 12, se va a dar cuenta que Dios perdona a David, sin embargo, no le quita las consecuencias del pecado. Cada pecado que nosotros cometemos trae sus propias consecuencias. En el caso de David, la consecuencia fue traición de su hijo, fue la muerte de su hijo, del fruto que salió, ¿cierto?, de ese engaño, ¿cierto? Fue la muerte de su hijo. Además, otra cosa que había realizado, David mandó a Urías, el esposo de la mujer, a ir al frente de la batalla para que muriese. Mató al esposo. Oiga, tremendo. Pero Dios en su misericordia no le dio castigo de muerte a David, pero sí quedaron las consecuencias. Hay cosas que hemos vivido en este año anterior, 2021, sí, hemos vivido. Y cada uno tiene una propia conciencia, ¿cierto? En la cual puede designar o entender o separar lo bueno de lo malo que ha cometido. Pero aquí ya David levanta un clamor de arrepentimiento. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado. ¿Sí? Con todos los hechos. Dice que su hijo Absalón lo engañó en la misma terraza a vista de todo el mundo. Dice que el hijo, el fruto de aquella relación, de aquel engaño, también murió. Pero aparte de eso, por aquel engaño también uno de sus hijos también, mismo Absalón, falleció o murió. Son consecuencias graves. Y no es en un corto periodo, sino que es un periodo larguito. Habla de un niño. Habla de un niño. No habla de un bebé. Yo creo que al menos pasaron unos 2 o 3 años hasta que se diera esta oración. 3 años, quizás 2 años, 3 años, 4 años, no sé. Pero un tiempo significativo a donde David tuvo que cargar con una culpa. A donde su vida estaba marcada con tristezas y estaba marcada con amargura. ¿Sí? Tanto así que le pide piedad al Señor. ¿Sí? Y es que la rebelión tiene 2 cosas, si lo vemos fuerte el significado
en el hebreo, rebelión significa transgresión y traición. O sea, cuando Él dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿cierto? Lava más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él está reconociendo, se está arrepintiendo de esa transgresión. Desobedeció a la palabra de Dios. Desobedeció a un mandato divino. ¿Sí? Pero más que eso también, a través de su actitud, a través de sus acciones, Él entiende que traicionó a Dios. Y ahora sí tenemos que reflexionar nosotros. Tenemos que reflexionar. Porque aquí hay un ciclo que se cierra, se está cerrando un ciclo, pero ahora se está abriendo un nuevo ciclo en la vida de David. Y no podemos pasar a un nuevo ciclo, o en este caso a un nuevo año, si primero no reconocemos lo que hemos hecho mal. No podemos entrar a un nuevo año con las mismas actitudes, con las mismas transgresiones y quizá con la misma traición a Dios. Segunda de Samuel, versículo 12:9, explica David, ¿por qué pues, 12:9, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Cuál fue la transgresión de David? Tuvo en poco la palabra de ¿quién? De Jehová. Transgredir. Se tiene en poco la palabra. Y uno puede transgredir inconscientemente. ¿Sí o no? En estos días yo iba en el carro, por ahí por la Caracas me metí, contento, manejando, chévere, doblé a mano izquierda y en la otra esquina había un policía y me hizo así con el dedo, una mujer. Una mujer. Tenía una cara de pocos amigos. Y me dijo, ¿por qué usted dobló en ese lugar? Le dije, no vi, no hay un disco para que diga que está prohibido. Me dijo, sí hay un disco. Transgredió una norma. Transgredir es ir en contra de un reglamento. Y aquí dice que tuvo en poco la palabra de Dios, tuvo en poco la ley de Dios. En el caso de nosotros, tuvo en poco lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice. Wow. Sigue diciendo, a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, o sea, la muerte. Por cuanto me menospreciaste. Transgredir no es tan solo, cierto, tener en poco la ley de Dios, sino lo que está diciendo aquí es que menospreció a Dios. Menospreció. Y menospreciar a Dios es literalmente una traición. ¿Qué cosas hemos cometido? ¿Con qué situaciones hemos llegado hasta aquí? Entendemos que se abre 2022 muchas oportunidades, pero que yo debo tener, ¿cierto?, una actitud correcta para enfrentar
lo nuevo de Dios para mi vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Salmo 51:3 dice lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones. Reconozco mis rebeliones. O sea que lo primero que hay que hacer para entrar a un nuevo ciclo, a una nueva etapa, es reconocerse a sí mismo. Reconocerse a sí mismo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. En otra forma de decir, yo sin ti siempre voy a ser pecador. Usted sin Cristo, yo sin Cristo, lo que nos están viendo sin Cristo, siempre seremos un pecador. Hemos sido formados. Algunos dicen, no, pero yo no he hecho nada, cierto, yo no fumo, no tomo, no robo, no hago esto. Pero la palabra dice, aquí David nos está diciendo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. O sea que el hombre que no tiene a Dios y está alejado de Dios, como dice Romanos 3:23, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tiene que haber una relación con Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento en el Espíritu para alcanzar esa vida eterna que escuchamos en Juan 17. Gloria a Dios. Por eso Jesús dice que ellos me vean unido a ti, yo unido a ti y ellos en mí, que seamos uno solo. Pero eso se hace solamente a través de una nueva vida en el Espíritu Santo. David entiende que a través de sus acciones había transgredido la palabra de Dios, había menospreciado a Dios y que había traicionado a Dios. Cuando él se refiere a esta frase, tú amas de verdad en lo íntimo, ¿cierto? Y he tenido, en el versículo 6, dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él está diciendo al Señor, si yo reconozco mi rebelión, reconozco mi pecado, y mi pecado fue en lo íntimo, en lo secreto. Y ahí me tiene que llevar a una reflexión. ¿Cómo estoy desarrollando? ¿Cómo se está desarrollando mi área espiritual cuando no estoy en la iglesia? Cuando estoy en la intimidad de mi casa. ¿Qué opinan mis hijos de mí? ¿Qué opinan, cierto, mi esposa, mi esposo de mí? ¿Qué opina mi suegra de mí? No vaya a poner a su suegra ahí como año viejo. Él entiende que su pecado fue en lo íntimo. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida íntima ante el Señor? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En otra forma, Señor, cuando yo estoy en comunión contigo, cuando yo permanezco en la oración contigo, cuando yo me acerco a ti, viene esa luz, cierto, que me ilumina y me saca de la oscuridad. Wow. Año 2022 es un año de tener intimidad con el Espíritu Santo. Wow. Hebreos, capítulo número 2, versículo número 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. En otra forma, lo mismo que le sucedió a David. David menospreció la palabra de Dios,
pero aquí Hebreos, el escritor de Hebreos dice, es necesario que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído. ¿Cuáles son esas cosas? La palabra de Dios. No sea que nos equivoquemos. No sea que nos deslicemos por el despeñadero. ¿Ah? Porque si la palabra dicha, versículo 2, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y arrepentimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y aquí hace referencia cuando Moisés recibe la ley. Fue entregada por ángeles. ¿Sí? Pero ahora lo que dice, si eso fue importante y dirigió una nación, ¿cuánto más la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Wow. ¿Cuánto más? ¿Ah? Entonces él está diciendo, todo aquel que transgrede la palabra, que desobedece a Dios, recibe una justa retribución. Y aquí sale en forma de pregunta, dice, ¿cómo escaparemos entonces nosotros si ya Jesucristo nos ha lavado y nos ha limpiado? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Será suficiente creer en Jesús? Porque a través de la gracia somos salvos, somos limpios, somos restaurados. Del momento que usted recibe a Cristo en su corazón, comenzó la vida eterna en usted. La vida eterna no se vive después de muerto. La vida eterna comienza cuando usted recibe a Cristo en el corazón. ¿Sí? En este momento, usted está viviendo en la vida eterna. Ay, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Pero si nos descuidamos, podemos perder nuestra salvación. Si desobedecemos, podemos perder nuestra salvación. Los romanos le dijeron a Pablo, al apóstol Pablo, si tenemos a Jesús y si hemos recibido a Jesús, Pablo, entonces podemos gozar de la gracia del Señor a cada momento que pequemos. Mientras más pequemos, más gracia tendremos de Jesucristo en nuestra vida. Romanos capítulo 6, a ver si me ayuda, eso no lo tenía acá. ¿Sí? Y Pablo le dice, de ninguna manera. Porque lo que hemos sido bautizados y muerto con Jesucristo, también hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Wow. Entonces el escritor de Hebreos deja estas palabras para beneficio y claridad de todos nosotros. No podemos hacer oídos sordos a la palabra de Dios. También nos dice que si la palabra dicha por los ángeles fue firme y él castigó toda transgresión, ¿cierto? ¿Cuánto más será que nosotros desobedezcamos a nuestro Señor Jesucristo? Hebreos 4:16 dice lo siguiente. Aquí hay un hermoso secreto a voces. Dice lo siguiente: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo David con su clamor y su oración? Se estaba acercando al trono de la gracia. Él sabía que el único que puede perdonar, que puede cambiar los tiempos, que puede cambiar nuestro futuro, es nuestro Padre Celestial. Y ahora a través de la palabra entendemos que si cada uno de nosotros ha cometido errores, tenemos un año viejo que queremos olvidar, nos podemos acercar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar socorro en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Salmo 51:7. Le dice David al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ahí está la parte emocional de David. Estaba tan amargo, tan amargado, tan sometido a la depresión, que aún su cuerpo físico, yo creo que tenía enfermedades psicosomáticas. ¿Aló? Se perdió el gozo, se perdió la alegría, pero él entendía que solo la sangre, diga conmigo, la sangre, podía purificarlo. Hebreo también dice que Jesucristo murió una sola vez y para siempre, y que a través de su sangre nuestros pecados son borrados. Wow. La palabra hisopo. Con hisopo untaban la sangre y Dios le dio la orden a los israelitas que pintaran los linderes de sus casas en Egipto cuando pasó el ángel de la muerte. Con hisopo se limpiaban las heridas de la lepra, la infección de la lepra. Con hisopo se limpiaban las infecciones de los guerreros cuando llegaban de esas guerras tremendas. El hisopo entra, desinfecta. En otra forma, lo que David le está diciendo: Señor, desinféctame, purifícame. Y es que hay una infección que contamina el corazón y el cuerpo y se llama pecado. Versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él entiende que el pecado, la infección del pecado había llegado a su corazón. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otra forma, ayúdame para llevar una conducta moralmente estable. No me eche delante de ti. Y miren lo que dice aquí en el versículo 11. No me quites de mí tu santo espíritu. David entiende algo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8. Y le dice: si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, no es hijo de Dios. Wow. Y David dice: no me quites el Espíritu Santo. Este 2022, el año que estamos empezando, no podemos alejarnos de la comunión con el Espíritu Santo. ¡Wow! Versículo 12. Vuelve el gozo de tu salvación. En otra forma le está diciendo: sálvame. Perdí mi salvación, pero ahora devuélveme el gozo de mi salvación.
y espíritu noble me sustente. Él sabe que sus acciones nacen de un corazón infectado. Wow. ¿Nace de qué? De un corazón infectado. ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Qué guardas en tu corazón en este momento? Y quizás, solo quizás, tendremos que hacer la oración de David y decirle: límpiame con hisopo, desinféctame de este virus que se llama pecado. Ni el COVID-19 es tan fuerte como el virus del pecado. Porque el COVID-19 mata la carne, pero el virus del pecado mata tu vida eterna, mata tu espíritu. Gloria a Dios. Marcos 7:20 dice lo siguiente: pero decía que lo del hombre sale, de lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la desobediencia, la insensatez. Todas estas maldades salen dentro y contaminan. ¿Y contaminan a qué? Al hombre. No podemos cargar con el virus del pecado. No podemos tener nuestro corazón infectado. No podemos comenzar el 2022 con infecciones en nuestro corazón. Aleluya. Lo que David ruega a Dios es por limpieza, por restauración. Pide que Dios olvide sus pecados. Pide un cambio en su vida, una comunión constante con Dios. Y es que habiendo conocido a Dios y apartarse de Él, trae angustia en el corazón del cristiano. Job, capítulo 22, versículo 22, dice unas palabras que tiene toda la razón, aunque no eran para él, sí puede ser para nosotros. Acepta la enseñanza de Dios y guarda sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Pero debes alejar tu carpa del mal. David se está acercando. Está acabando con el año viejo. Le está encendiendo fuego, le está echando candela al año viejo. Porque entiende que esta nueva etapa, ¿cierto?, necesita tener fuerza, necesita ser restaurado, necesita guardar su corazón y clama al Señor, ¿cierto?, por unidad. Aunque su pecado lo afectó de forma personal, familiar, social. Él dice: si yo me vuelvo a ti, todo lo que está sucediendo va a cambiar. ¿Listo? Deja el año 2021, 2020 en el pasado. Sufrimos, claro que sufrimos. Hay situaciones que queremos olvidar, claro que queremos olvidar. Pero es tiempo de acercarnos y glorificar el nombre de Dios. Aleluya. No podemos seguir avanzando cargando con infección en nuestro corazón. Deudores somos de Cristo. Eso lo dice Pablo a los romanos.
Mas si por el Espíritu hacéis morir por las obras de la carne, viviréis. Es tiempo de allegarnos al Espíritu, caminar con el Espíritu. Ya no somos esclavos del pecado. Aleluya. Todo ciclo en la vida tiene un comienzo y un final. El día de ayer fue el final. Hoy es tu comienzo. Yo dije que hoy es un nuevo comienzo. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Póngase de pie, por favor. Entonces, tiempo de pedirle al Señor y decirle: Espíritu, ven. Renueva mi corazón, renueva mi vida, perdona nuestras rebeliones. Si hay rebeliones, esto no lo sabe nadie más sino usted. ¿Sí? Usted sabe cómo convive en su intimidad, pero es necesario revisarnos. Así como David, es necesario revisarnos. Y quizás hoy podemos pedir perdón por nuestras rebeliones y decirle al Señor que limpie, que nos limpie con ese hisopo celestial y que nos descontamine de toda infección espiritual que podamos tener. Podemos acercarnos a Él a través de Cristo. Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestras oraciones. Su oído está latente al clamor de sus hijos. Si hay alguien que puede borrar tu pasado, si hay alguien que puede perdonar tu pasado, se llama Dios. Se llama Dios. Si tienes odio en tu corazón, entrégalo. Si tienes falta de perdón por aquellos que te hicieron daño, entrégalo. Si quieres renunciar a la tristeza y amargura, entrégalo en esta tarde. Y dile: Señor, escucha mi oración. Lávame con tu sangre, Jesucristo. Oh, Señor amado. David clamó urgentemente por un cambio. Le dijo: Señor, ten piedad de mí. Ten misericordia de mí.